Porque estamos ya en Navidad, estamos aplazando el predicar sobre Navidad hasta el próximo domingo, porque hoy estamos haciendo énfasis en la Biblia y he querido nuevamente abordar este tema tan importante. La palabra de Dios es nuestro alimento, y como decía el hermano Rolando, debe ser la sangre que circule por nosotros. Esto me hace recordar las palabras de Charles Spurgeon, que dijo que el cristiano debía alimentarse tanto de la Biblia que su sangre fuera biblina. Y es cierto, ¿verdad? Es muy bueno alimentarnos, pero Dios espera una respuesta. ¿Cuál es la respuesta correcta a la palabra de Dios? En Santiago capítulo 1, verso del 19 hasta el 27, la encontramos. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de traer tu palabra en esta noche. Gracias porque en ella encontramos tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Ilumínanos para entenderlas y darnos un corazón obediente para ponerla en práctica, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hay una enfermedad debilitante que está lisiando el cuerpo de Cristo. Un síndrome tan común que parece afectar a todo creyente de manera leve o aguda. Dije a todo creyente. Y aquí cabrían las palabras del Señor Jesús cuando dijo a aquellos fariseos que querían apedrear a la mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y esa enfermedad tan insidiosa que neutraliza el impacto de la iglesia y anula nuestro testimonio es una ruptura entre confesión, conocimiento, teología y acción, obras, frutos. O sea, hay una separación entre oír y hacer. Para demasiados de nosotros los creyentes, la palabra de Dios no logra pasar de la cabeza, o sí, de la cabeza al corazón. Y para muchos más, la palabra de Dios se atranca entre el corazón y las manos. Santiago ha estado hablando de la fe auténtica. Este es el tema que él presenta en esta carta y enfatiza una y otra vez que la fe verdadera produce obras genuinas. Si miramos lo que hasta aquí ha escrito, él considera la perseverancia del cristiano en medio de las pruebas. Vienen adversidades, vienen pruebas, pero un cristiano verdadero va a perseverar si su fe es auténtica. No somos salvos, como le he dicho otras veces, por perseverar, pero una fe verdadera va a perseverar. Lo demuestra el capítulo 1 del 1 al 12, habla sobre esto, y la victoria del creyente sobre la tentación también demuestra nuestro carácter, nuestra integridad. Y en esta sección él se concentra en la respuesta correcta, apropiada, que el cristiano debe dar a la palabra de Dios. No vamos a este libro para adquirir puro conocimiento. Al menos eso no es lo que espera Dios de nosotros. Él quiere que nosotros recibamos su palabra. ¿Cómo debemos recibirla? Él quiere que la recibamos y que la implementemos en nuestra vida. Esa es la manera correcta de responder. ¿Cómo podemos responder correctamente a la palabra de Dios? Quiero dejarles tres cosas que veo en este pasaje, del 19 al 27. Primero, tenemos que prepararnos para recibir la verdad. Dice la Biblia: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago empieza con un recordatorio. Dice: por esto, mis amados hermanos. Sin duda está escribiendo, esto es para nosotros,
es para los cristianos, ¿verdad? Hermanos y hermanas en Cristo. Y él empieza a dar por sentado algo que se supone que ya ellos sabían, pero se los va a recordar. Les está diciendo más o menos, yo sé que saben esto que les voy a decir, pero necesitan oírlo de nuevo. Pienso que es necesario revisar, volver a repasar unas cuantas cosas básicas. Miren, lo básico de nuestra fe es simple, pero es básico. Y no por ser conocido deja de ser importante. Hay aspectos que usted y yo conocemos desde que aceptamos a Cristo. Y algunos podrían decir, eso yo me lo sé ya, yo me lo sé. Leer la Biblia, orar todos los días, todo el mundo lo dice. Sí, pero por ser conocido y parece simple, es esencial. Esencial. Y algo como esto es lo que está diciendo Santiago. Dice por esto, sirve como una orden suave. Es como si le dijera, hermanos, recuerden. Recuerden. Ahora, ¿qué cosa es lo que él quiere que recuerden? Bueno, Santiago menciona tres cosas importantes que ayudan a fertilizar el corazón en preparación para recibir la palabra de Dios en nuestros corazones. Ustedes recuerdan la parábola que contó Jesús acerca del sembrador, ¿verdad? 4 clases de corazones. 4 clases de terreno que representan 4 clases de corazones, 4 tipos de respuestas que las personas dan a la palabra, a la semilla del Evangelio. Y solo una es la que da fruto. Solo una. Recuerde esto. 4, solo una. La palabra de Dios se siembra, pero no da fruto en todos los corazones. Ahora, tiene que haber una preparación. Y él lo menciona aquí. Primero, dice ser pronto para oír. Bueno, esto por el contexto está hablando de la Biblia, está hablando de recibir la palabra de Dios. Si usted mira el verso 18, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y aunque en unas aplicaciones secundarias podríamos hablar de la importancia de ser buenos oidores, aquí está hablando de tener una disposición para escuchar a Dios. Muchas veces estamos más dispuestos a hablar que a escuchar. Y hay personas que solo saben hablar. Cuando se les desboca la lengua, no saben cómo aguantarla. Y el mundo está lleno de personas dispuestas a hablar, pero muy pocos dispuestos a escuchar. Dice la palabra que lo primero es estar dispuesto, ser pronto para oír. El mandamiento significa más que escuchar, prestando atención. Quiere que de veras recibamos las palabras habladas. Estar dispuesto a oír. Estar dispuesto a escuchar. Donde quiera que esté la palabra, vamos a oír. Porque es Dios. Tanto cuando usted abre la Biblia para leerla, en su devocional personal, o cuando usted está en una clase de la escuela dominical y hay un maestro que está dando la clase, o un estudio bíblico, o una predicación del pastor. Muchas veces nosotros estamos tan fuera de sintonía que nos movemos según el mensajero y no el mensaje. El problema no lo tiene el mensajero, que puede tenerlo. Hay diferentes maneras de exponer la verdad de Dios. Algunos son más activos, mejores comunicadores, otros no tanto, algunos no usan notas, otros usamos, algunos no leen tanto, otros leemos más. Pero tenemos que recordar que aquí no se trata de una conferencia en una universidad, aquí no se trata de, no sé, cualquier otro lugar. Aquí estamos hablando de la palabra de Dios. Y donde quiera que esté la palabra de Dios, debemos estar dispuestos a escucharla. Y la palabra dice aquí, sean prontos para oír.
pronto para oír. Jesús mismo se quejó de los hipócritas de su día. En Mateo capítulo 13 dijo algo importante. En el verso 14 dice el Señor, Mateo 13, 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías: de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis. Y después de este sentimiento dio una interpretación de su parábola en el verso 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, dice, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. La enseñanza de Jesús es el trasfondo de la carta de Santiago. Habiendo considerado la necesidad de soportar las pruebas de la vida y vencer las tentaciones, advierte que el no recibir la palabra de Dios con un corazón dispuesto puede llevar al desastre. Debemos estar dispuestos a oír, pero más que simplemente oír, es una disposición a recibir. Ustedes se acuerdan de María y Marta, ¿verdad? Cuando el Señor les visitó allí en su hogar, en Betania, como una estaba sentada a los pies del Señor, escuchando la palabra. Y el Señor dijo, ella ha elegido la mejor parte. Nuevamente dice la palabra, sea pronto para oír. Tenemos que estar dispuestos a escuchar. Y recuerden que debemos hacerlo con discernimiento, porque no todo es palabra de Dios. ¿Entienden? Hay muchos charlatanes, falsos profetas. Debemos ser cautelosos para no convertirnos en seguidores de falsos mensajeros. Tenemos que ser prontos para oír, pero oír la palabra de Dios. Lo primero es tener una disposición a escuchar. En segundo lugar, el segundo ingrediente para preparar los corazones para recibir con efectividad la palabra incluye poner freno a la lengua. Dice, tardo ¿para qué? Tardo para hablar. Este es el otro lado de escuchar bien. Si usted habla, no escucha. Mantener la boca cerrada para pensar, meditar, evaluar, considerar, que son los elementos necesarios para de veras escuchar y aprender. Oye en silencio. Dice más, tardo para irarse. Volvemos al contexto de recibir la palabra de Dios. Aquí está hablando de eso. Está relacionado con las condiciones que ya mencionamos. ¿De qué manera esto de ser tardo para irarse se relaciona con la palabra de Dios? Quiero decirles, vuelvo a lo mismo, puede tener aplicaciones secundarias y de hecho usted puede decir, bueno, el Señor me manda que no me llene de ira con facilidad. Está bien, la idea está bien, pero el contexto inmediato es la palabra de Dios. Y usted se pregunta, ¿qué tiene que ver esto con la Biblia? Bueno, Pablo nos dice en 2 Timoteo 3:16, 2 a Timoteo, capítulo 3, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, la palabra de Dios produce un efecto en nosotros. Cuando la palabra de Dios se predica, cuando la palabra de Dios se lee, hay reacciones distintas. Bueno, va desde que usted abre la Biblia y Dios usa ese pasaje que usted está leyendo para hablarle a usted de manera individual. Claro, en la lectura personal no tenemos excusas para pasarle la bola a otro, ¿verdad? Si usted está leyendo la Biblia y de alguna manera el Espíritu Santo está usando un versículo
para confrontarle con relación a algo que está mal en su vida, usted no puede mirar y decir, esto sirve a otro, esto es para mí. Está solo, ¿a quién Dios le está hablando? Bueno, sucede a veces que cuando hay una predicación en público, no todo el mundo se toma la palabra para sí mismo. Generalmente escucha algo y dice, oh, qué bien le serviría esto a fulano. Otros se molestan y pueden llegar a pensar, bueno, eso lo está diciendo el pastor conmigo, ¿verdad? Ha pasado. Yo he tenido esa experiencia muchas veces. Personas que se han molestado y me lo han dicho. Y honestamente no ha habido intención en eso. Ahora lo que sucede es que el Espíritu Santo ubica la palabra. Él sabe a dónde ir. La Biblia dice, sea tardo para airarse. Esa es la idea. No tenga una actitud defensiva ante lo que Dios le diga. Esto puede pasar, y ha pasado muchas veces, no solamente con cristianos, sino también con incrédulos. Personas que por primera vez vienen a una iglesia y oyen un mensaje y se ofenden. Esto lo está diciendo ese hombre lo está diciendo por mí, ¿verdad? En lugar de permitir la típica respuesta de la ira, dice en el verso 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando una persona está bajo la ira, rechaza cualquier reprensión. La paz acepta. La ira descarta la corrección. La paz abraza. Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Estos son tres aspectos importantes que nos ayudan a preparar el corazón para recibir la Biblia. Si no oímos, no va a tener ningún efecto. Si no estamos en silencio, menos todavía, ¿verdad? Si nos dejamos llevar por las emociones cuando Dios nos confronta con una realidad, también está mal. Estos tres factores son fundamentales. Ahora, ¿qué viene después? En segundo lugar, recibirla. Verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Bueno, lo primero que hay que hacer es despojarse. ¿De qué? De toda inmundicia y abundancia de malicia. Dice la Biblia, desecha ese ropaje viejo, sucio. Literalmente quiere decir, tras haberse despojado, como cuando uno se quita una ropa sucia. El tiempo del verbo griego recalca la importancia de despojarse de todo pecado antes de recibir la palabra de Dios. ¿Qué usted está diciendo, pastor? ¿Que tengo que volverme una persona perfecta para leer la Biblia? No, esa no es la idea. La idea es orar antes de leer la Biblia. Probablemente estemos motivados porque el Espíritu Santo nos trae a la mente algo en ese momento. Y no llegó ahí de casualidad. Dios lo trajo con un propósito. Hagamos algo con eso. Señor, en esta hora quiero pedirte que me perdones. Reconozco que he pecado, Señor. Ayúdame ahora a entender tu palabra. Esa es la idea. Dice la Biblia, toda inmundicia y toda abundancia de malicia. Yo agregaría toda inmundicia que usted esté consciente, porque el Espíritu se lo trajo, y toda malicia de la que usted esté consciente, y por aquella por la cual no está consciente, también dígalo al Señor. Esa es una actitud importante para recibir la Biblia. Dice desechando. Y ahora viene el segundo mandato. Primero hay que desechar. Segundo, recibir. Recibir. La palabra de comai quiere decir, más que pasivamente, aceptar.
O sea, abrazar por completo, hacer del asunto parte de uno mismo. Ahora, ese recibir viene acompañado de algo. ¿Qué? Mansedumbre. Fíjense que es lo opuesto a la ira. Con una actitud iracunda, uno se bloquea a la influencia de Dios. Con una actitud mansa, uno se somete a la enseñanza de Dios. Lo primero es reconocer quién es el que nos da el mensaje. Ah, pero el que yo veo parado ahí es el pastor. La vida del pastor. El pastor no es más que un instrumento. No que el maestro de la escuela dominical olvida al maestro de la escuela dominical, escucha su mensaje. Yo sé que a veces esto no es fácil, porque muchas veces como seres humanos tenemos la tendencia a mirar al mensajero, tanto de cómo va su vida hasta cómo expone la Biblia, porque somos así, funcionamos de esa manera. Pero tenemos que recordar de qué se trata aquí. Se trata de Dios. Y no solamente el mensaje, sino quién lo está mandando. Dios. Reconocer que viene de parte de Dios. Yo sé que es difícil, porque para esto hace falta madurez. Para tener un creyente que escuche, sin importar de quién venga, y que tenga un corazón manso, se necesita ser maduro. Pero ahí lo dice la Biblia: recibid con mansedumbre, abrázala por completo. Dice la Biblia: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Bueno, sabemos que una persona solo puede salvarse con el Evangelio, pero la idea aquí es mantenerse en esa salvación. La perseverancia es el resultado de un esfuerzo consciente, intencional, en el que una persona busca de Dios todos los días, cuando tiene deseos de hacerlo y cuando no tiene deseos de hacerlo, cuando las condiciones son favorables para buscar a Dios porque el Señor le contestó una oración, las cosas le están marchando bien, o cuando no. Es un esfuerzo de todos los días. Por eso dice la palabra: puede salvar vuestras almas. Somos salvos y podemos vivir la vida cristiana solo obedeciendo la Biblia. Número 1, hay que preparar el corazón. Número 2, hay que recibir la palabra. Y número 3, hay que obedecer la palabra. Quiero leer los versos del 22 hasta el 25. Dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Quiero que entiendan la obediencia de esta manera. La obediencia es aquella en la que nosotros hacemos lo posible y Dios hace lo imposible. No sé si me entienden. Hemos aceptado a Jesucristo, tenemos el poder de Dios en nuestra vida, pero creo que un extremo es decir: bueno, como ya yo soy cristiano y tengo al Señor, Él se va a encargar de todo en mi vida. La obediencia no es responsabilidad mía, es de Dios. Yo me voy a cruzar de brazos, voy a tomar las decisiones más estúpidas que pueda tomar y Dios hará su obra, porque Él es soberano, el poder de Dios está en mi vida, yo no tengo que hacer nada. Ese quietismo es un error. El otro error es creer que la obediencia depende de mí, solo de mí, en mis fuerzas, en mis capacidades. Vivir la vida cristiana sin Dios no se puede, es imposible. Aquí se trata de hacer nosotros lo posible
y de Dios hacer lo imposible. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, cuando Dios nos confronta con su palabra, por ejemplo, nos habla de las tentaciones, y de pronto hay un versículo que nos atrapa porque Dios nos está hablando acerca de una tentación específica, que conocemos que estamos siendo tentados. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar decisiones, obedecer. Si la obediencia dependiera solo de Dios, entonces está de más toda esa gran cantidad de mandamientos que están en la Biblia, donde Dios nos habla a nosotros y espera que lo hagamos. Repito, hay un problema en mi vida, Dios me ha llevado a entenderlo, tengo que empezar a tomar decisiones. Si para usted es un problema que hace solo, en su trabajo, en su oficina, con una computadora, con acceso a internet, porque tiene problemas con la pornografía, deshágase de eso. No se quede solo. Si una relación que está teniendo le está metiendo en problemas, siente que está siendo tentado por una persona, corte esa relación. O sea, si tienes un problema en tu vida que ya Dios te ha hablado, exprésalo, busca ayuda. Debes tomar decisiones. Esa es la idea. Nosotros hacemos lo posible y Dios hace lo imposible. O sea, uno comienza a tomar decisiones para ajustar su vida a la palabra de Dios, confiando en que Dios me va a dar el poder y Él va a hacer aquello que yo no puedo. Porque si sabes que tienes un problema, por ejemplo, con la ¿cómo se llama? La gula, el comer, sabes que te estás dañando la salud y tienes ahí en tu casa todo tipo de cosas que te pueden ayudar a engordar y ya te han dicho que estás teniendo problemas y te sientas frente a la mesa con todo eso, todos los postres y empiezas a orar, Señor, líbrame de esto. Ponte de pie y bótalo o regálaselo a alguien. No sé si me van entendiendo la idea. Hay que tomar decisiones. Nosotros hacemos lo posible y Dios hace lo imposible. Dice la Biblia, sean hacedores. Cuando Dios dice sean hacedores, eso es lo que quiere decir. Si a usted ahora lo toma y dice, bueno, yo me tengo que volver un obediente a la Biblia, en tus fuerzas te vas a estrellar contra la pared. Es imposible. Es imposible que estés tratando de obedecer la Biblia sin tener una relación con el Dios de la Biblia. Esto es una batalla. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Oír es bueno, pero no se puede quedar ahí. Porque cuando solamente oímos y no hay una voluntad para obedecerla, no estoy hablando de perfección, repito, pero tenemos que estar tomando algunas decisiones. Mire, vamos a tomar las decisiones y a veces las cosas nos van a salir mal. Pero es mejor morir en la batalla que retirarse como un cobarde. El Pablo decía, en mi cuerpo traigo las marcas del Señor Jesús. Y luego en Romanos capítulo 7 habla de la lucha del cristiano. Dice, no solamente hacedores, dice, ser hacedores, no solamente oidores, porque cuando solamente oímos, no estamos engañando a los demás. Podemos estar dando una apariencia ante los demás de que somos espirituales, de que somos maduros, pero un día esa pared se derrumba. No se puede vivir una mentira, se derrumba. El engaño es contra nosotros mismos. Dice, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, y pone un ejemplo, es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Bueno, en este versículo, él pone aquí un ejemplo. Quiero seguir leyendo el verso 24. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Describe dos clases de creyentes que asisten a la iglesia. Y créanme que esto se ve todos los días. Dos clases. La primera es lo que llamamos el oyente olvidadizo.
Santiago usa la ilustración de un hombre que se ve en el espejo, ve su apariencia, quizás nada atractiva, luego se encoge de hombro, se va y no hace nada al respecto. En aquellos tiempos los espejos no eran tan buenos como los que tenemos ahora, que algunos quisieran tener toda la casa sin espejo, porque nos revelan toda la realidad. Ahora, si yo me veo en un espejo y no hago nada, y usted se mira en un espejo y se mira la barriga y se da cuenta que cada día va para adelante y para adelante y no hace nada, es igual de manera espiritual. El espejo nos muestra cómo somos. Santiago pinta a un hombre que mira las escrituras, mira las palabras en las páginas y luego las cierra y sigue su camino, olvidándose de lo que Dios ha dicho en cuanto a su condición. Pero también hay otro, y es el que hace, el que está en el verso 25. Y cuando dice la ley perfecta de la libertad, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, la palabra revelada, inerrante, suficiente y completa de Dios es llamada ley. En otras palabras, esta frase es una frase que se emplea para referirse, y nosotros podemos aplicarla hoy a toda la Biblia. Usted se mira en la palabra, la de la libertad, la palabra que libera, la que el Señor dijo, vas a conocer la verdad y te hará libre. ¿Y qué dice? Mire, la Biblia es un libro para leerlo bien despacio, porque cada palabra está colocada ahí con un propósito. Y son claves. Usted saca una y ya pierde el sentido. Dice, y persevera en ella. La obediencia es perseverancia. Todos los días. ¿Por qué? Porque la voluntad, la naturaleza que tenemos, se resiste a obedecer. Constantemente está siendo alimentada y nos está bombardeando el mundo para no obedecer. La perseverancia no es fácil, pero es posible, porque no es en nuestras propias fuerzas. Dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. En otras palabras, que el Señor nos ayude a no olvidar, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. La gente hoy corre detrás del éxito y lo hacen por caminos equivocados. Usted cada rato encuentra un libro, la clave para alcanzar el éxito. ¿Saben lo que significa la palabra bienaventurado? La palabra bienaventurado significa 3 veces feliz. Feliz es el hombre. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué las cosas no me están saliendo bien? ¿Por qué me sale constantemente mal todo lo que hago? Bueno, aquí está la clave. Dice la Biblia que si somos obedientes, vamos a ser bienaventurados en lo que hacemos. Y esto me hace recordar lo que dijo el salmista en el Salmo número 1, como comienza: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está. Piense en su postre preferido. No me viene a la mente ahora el flan, ¿verdad? Yo disfruto cuando me como un flan, y si es hecho por mi esposa, más todavía. Y qué decirle de un flan hecho por mi suegra. Se deleita uno a tal punto que tengo que acordarme de parar. Algo parecido es leer la Biblia, cuando deleitarse en algo es disfrutarlo. Y puede sonar extraño, porque para algunos leer la Biblia es un tedio, más parecido a un castigo que a un placer. ¿Dónde está el problema? En nosotros, en la manera como lo hacemos. Requiere un esfuerzo, requiere intencionalidad. Por ejemplo, para que una cosa se le convierta a usted en un hábito, tiene que practicarla varias semanas. Ahora no me viene a la mente qué tiempo es, pero lo he leído varias veces. Tiene que hacerlo durante varias semanas para que se le convierta en un hábito. Usted empieza a hacerlo como un hábito
y llega un momento en que se le convierte en una necesidad y que usted lo disfruta. Y esa es la idea. Dice, en su ley medita de día y de noche. Quiere decir que no duerme. Bueno, pensemos en alguien que se desvela por las preocupaciones y en ese momento lo que viene o en lo que puede pensar es en la palabra de Dios. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace va a prosperar. Le están saliendo mal las cosas. Dios no es el del problema, somos nosotros. No importa, usted puede leerse todos los libros que quiera de autoayuda, mirar todas, ir a ver todas las terapias que quiera. No, la respuesta está en el yoga. Sí. Prueba por ahí. La gente anda como loco probando y probando y probando y probando. No vamos a encontrar esa plenitud hasta que no la hallemos en Dios. Porque ahí es donde está la clave. Serás bienaventurado en todo lo que haces. Y luego pone un ejemplo de la obediencia, de la verdadera obediencia, en el verso 26 y 27. Ustedes se acuerdan de este versículo, hace poco hablamos de él cuando hablamos de la religión, ¿verdad? Y dije que hay un cierto tipo de religión que es verdadera, como dice Santiago, pero es aquella que viene como resultado de la fe. No es una conformidad externa, sino algo que se produce en el corazón. Hermanos, esta palabra no va a tener efectos en nuestra vida si no es bien recibida. El problema no estaba en la semilla, ni tampoco en el sembrador. El problema estaba en los terrenos, en los corazones. Claro, mientras más semillas uno tira, más probabilidad hay de que germine. Mientras más nos expongamos a la palabra de Dios, más luz tendremos. Si tenemos un corazón dispuesto, porque si no, nos endurecemos y entonces mayor juicio tendremos, porque al que mucho se le da, mucho se le demandará. Recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Que el Señor nos bendiga.